Bueno, un gusto saludarlos a todos y darle la bienvenida nuevamente a este canal Gobernanza Ciudadana Digital. Hoy nuevamente tenemos como invitado al doctor Enrique Ochoa Antich, ya conocidos por todos ustedes. Doctor, un gusto tenerlo nuevamente aquí con nosotros. Un gusto, creo que demasiado conocido, ya la gente debe aburrirse cuando ve Ochoa Antich otra vez en televisión, por Dios, qué fastidio. Bueno, Roberto, Bueno, contento de estar en tu programa, contento de estar en tu programa. Espero que lo hagamos en español y no en alemán, porque yo alemán no sé. bueno, con muchísimo gusto, y creo que en español podríamos conversar un poquito más sobre todos estos temas. Sí, Em, señor. bueno, doctor, usted ha afirmado recientemente que la crisis nacional no puede atribuirse únicamente a Maduro, sino que ha representado también una gran responsabilidad, llevándolo a un porcentaje, ese 50% a Chávez, un 30% a las sanciones, un 15% Sí, a Maduro uno y un esa es cinco una por ciento a costumbre. Maduro dos. Creo que aquí le Sí, falta esa oposición que realmente también ha tenido alguna responsabilidad o algunos actores de la oposición que han tenido responsabilidad sobre todo lo que nos está pasando. bueno, ¿Cómo? cuando digo las sanciones, allí incorporo a esa oposición, ¿no? Incorporo Ah, esa ok. oposición que ha estado pidiendo, sí. Creo que es la responsabilidad fundamental, creo yo, de las sanciones y de todo lo que se creó allí alrededor. Quizás es verdad, quizás habría que desagregar esas responsabilidades. Una parte es Estados Unidos, otra parte es la oposición venezolana. Y además la principal responsabilidad que tiene la oposición venezolana es haber cometido tantos errores para haber estado 3 veces a las puertas del poder y 3 veces haber desperdiciado esa oportunidad. Estuvo a las puertas del poder entre el 2002 y el 2005, después estuvo a las puertas del poder en el 2015, 2016, 2017, después estuvo a las puertas del poder ahorita en el 2024 y las 3 veces por errores propios más que por acciones del contrario, perdimos esa oportunidad. De modo que en cierta forma yo puedo casi asegurar, sin temor a equivocarme, que el chavismo está en el poder gracias a la oposición extremista. De modo Bueno, eso es que importante esa responsabilidad diferenciarlo, ¿no? también la tiene. ¿De qué oposición estamos hablando, ¿no? Porque ya todos sabemos, algunos le llaman la oposición azul, otros les llaman una casta, pero en sí, ¿cómo se construye esa lectura frente a una narrativa dominante que suele culpar en bloques al chavismo o desde otras orillas, ¿no? A la oposición? ¿Qué implica asumir que también la oposición y sus emprendedores o sus líderes tiene una cuota determinante en ese desastre, por llamarlo de una forma? Pero en primer lugar, como te digo, porque cuando uno es derrotado, y la Mm. oposición ha venido siendo derrotada en estos 27 años de manera sucesiva, y al principio al menos teníamos la excusa de que Chávez era mayoría, según todo indicaba. Todas las encuestas decían que él era mayoría, entre otras razones también porque la oposición era muy de clase media, muy pequeño burguesa, muy hablando de derechos políticos y civiles y muy poco de derechos económicos y sociales, pero eso después la oposición lo cambió. Pero en todo caso, sobre todo que por los errores de la oposición el gobierno esté allí en el poder, pues es algo que da muchísima vergüenza, ¿no? Por parte de la oposición. Pero yo te diría que, bueno, eso que yo hago de los porcentajes, quería también mencionarte, es algo que yo lo heredé de mi cultura de izquierda, porque recuerdo que entre los chinos, los comunistas chinos siempre hablaban de porcentajes. Por ejemplo, no sé si tú sabes, ellos después de Deng Xiaoping, cuando empezaron a confrontarse con el legado de Mao Zedong, ellos decían, Mao Zedong tuvo 70% de aciertos y 30% de errores. Entonces, bueno, a mí se me ocurrió esto de decir, puede ser más o menos, ¿no? Yo sí creo que hay una primera responsabilidad que es el gobierno de Chávez,
Creo que allí se produjo desde el principio una fractura de la sociedad venezolana, los insultos, las agresiones, la pretensión de imponerse a troche y moche por encima de los demás, una constituyente y una constitución que fueron aprobados por una minoría que fueron aprobadas ambas, tanto la constituyente como la constitución por una minoría, no fue consensuada como fue la constitución del 61. Esta constitución, todo eso fue generando una fractura que al final condujo al golpe de Estado y a todo lo demás, y después Chávez decidió imponerse a la fuerza, estatizó la economía, estatizó 1.000 empresas, las quebró todas. De las otras 12.000 industrias que teníamos en el país, nosotros criticábamos a Diego Pey en el pasado, pero de las 12.000 industrias que había, decíamos que no eran suficientes, que el país no estaba industrializado. De las 12.000, 10.000 salieron corriendo cuando vieron lo que estaba haciendo Chávez y nos quedaron 2.000 en el país. Hay que ver lo que significa para un país perder 10.000 industrias, todo eso antes de las sanciones, cuando Chávez tenía el petróleo 80. Por eso es que medio sobrevivíamos. En el 2007 toda la producción agrícola e industrial cayó en picada, arroz, leche, carne, café, acero, cemento, todo cayó en picada, toda la producción nacional. Pero claro, sobrevivíamos porque teníamos el petróleo muy alto y Chávez tenía todo el poder y no había sanciones y la oposición estaba en la ruta democrática desde el 2003 en adelante. Yo me siento muy orgulloso de haber participado en ese proceso de rectificación de la oposición en el 2005, 2006, 2007, cuando después de la abstención del 2005 decidimos incorporarnos a la ruta democrática y le ganamos a Chávez en el 2007, al más poderoso Chávez, el referendo de la Constitución. Ahora, bueno, Chávez destruyó a la economía nacional, por supuesto que tiene una inmensa responsabilidad. Además, después del 11 de abril, entre otras razones por la participación de los gringos el 11 de abril, se dejó calentar la oreja por Fidel Castro y creía que era el Fidel Castro del siglo XXI, y entonces empezó a tratar de imponer un régimen autoritario de partido-estado que es el que tenemos actualmente. De modo que obviamente que Chávez tiene una inmensa responsabilidad en el déficit democrático, en la destrucción económica y social del país, pero a eso le cayeron después, cuando llegó Maduro, y Maduro uno también cometió los errores mismos de Chávez, y yo digo que el primer gobierno de Maduro es tal vez el peor de toda nuestra historia republicana, pero en el Maduro II hubo una rectificación de las políticas económicas y entonces a la oposición no se le ocurrió mejor idea que imponerle o buscar la manera de que Estados Unidos impusiera, porque Estados Unidos no lo iba a hacer si no tenía la legitimidad del apoyo de la oposición en Venezuela. En la medida que la oposición en Venezuela decía que este gobierno era un gobierno ilegítimo, que este gobierno era una dictadura, que este gobierno era un gobierno, un régimen narcoterrorista y todo lo demás que decía la oposición, en Estados Unidos prendió el discurso de imponer las sanciones. Entonces nos cayó la otra desgracia que fueron las sanciones. Entonces, lógicamente, así es imposible construir un país cuando los dos polos políticos están tan confrontados que el resultado final es que los dos pierden, que pierde el país. Aquí hay eso que llaman ¿cómo es que llaman en la teoría del juego? Bueno, la única posibilidad es una opción ganar-ganar. Aquí tenemos la opción suma cero. Si gana el gobierno, pierde la oposición. Si gana la oposición, pierde el gobierno. Y así al final, el que termina perdiendo y pagando los platos rotos porque está en el medio es el país. Doctor, yo quisiera preguntarle algo, porque al principio, antes de grabar esta entrevista, conversábamos un poco de cómo podemos interpretar algunas cosas diferentes a lo que el escenario y la situación actual nos está presentando. Yo quisiera preguntarle de forma personal, cómo siente usted o cómo se siente usted en el medio de esas dos tendencias de oposición, de extrema oposición y del el gobierno, en este caso de Maduro, del chavismo? ¿Cómo ve usted ese grupo de venezolanos a lo cual pues estoy viendo que usted se diferencia significativamente de los dos grupos? ¿Cómo usted cree que tiene este grupo de venezolanos un espacio dentro de esas dos
tendencia. La ¿Qué se podría inmensa, hacer respecto de eso? lo que indican todas las encuestas y lo que uno siente a flor de piel en la sociedad venezolana es que la inmensa mayoría tiene esta posición. Lo que Correcto, pasa es que no tiene expresión política, lamentablemente. Yo pertenecía a la oposición en cierta forma extremista. Yo llamaba a Chávez tiranuelo, me llenaba la boca diciendo que había que derrocarlo civil, pacífica, democráticamente, soberanamente y todo lo demás, pero decía que había que salir de él y todo lo demás. Incluso estuve el día del 11 de abril del golpe de Estado allá en Miraflores a ver qué era lo que estaba pasando el día de la juramentación y salí espantado de allí. Y después estuve, sí, ya a partir del paro, estuve en desacuerdo con el paro, después estuve en desacuerdo con la abstención del 2005 y todo lo demás. Y progresivamente fui percatándome de que en la oposición había dos corrientes, una extremista, radical, creo yo que ahora podemos definir con claridad de extrema derecha, y otra que es de centro, no es de izquierda ni de derecha, es una opinión, es una oposición, vamos a decir, democrática, plenamente democrática, que tiene al menos cuatro valores, cuatro dogmas, como en las religiones que tienen unos dogmas. Bueno, tiene cuatro dogmas fundamentales: paz, la solución debe ser pacífica; democracia, la solución debe ser a través de elecciones y del voto y democráticamente; el pacto y el diálogo debe ser una solución pactada y dialogante, inclusiva del chavismo. El chavismo tiene que formar parte de la evolución y de la transformación del régimen político venezolano, no puede estar excluido de esa transformación. Y finalmente, un aspecto que es crucial, que es el soberanismo, ahora que hay tantas agresiones y tantas amenazas de agresión a Venezuela, no regalarle el soberanismo al chavismo. La oposición tiene que ser muy clara en su posición de ser soberana. A mí me da muchísima vergüenza cuando yo observo a una oposición que está tutelada por los Estados Unidos, que cuando iba a los diálogos en México, primero pasaba por Washington a ver qué era lo que le decían en Washington y cuál era la línea que le daban. Eso, por ahí algún amigo de la oposición extremista, porque yo tengo afortunadamente amigos en el gobierno y amigos incluso en la oposición extremista, me escribió el otro día: menos mal que Betancur, Caldera, Villalba y Machado no tuvieron tu posición, porque si no nunca habríamos salido de Marcos Pérez Jiménez. Y yo inmediatamente porque él me estaba criticando mi posición sobre el tema este de la intervención. Él está a favor de una intervención militar extranjera. Y yo le dije: por Dios, ¿cómo se te ocurre? ¿Tú te imaginas a Betancur, a Caldera, a Villalba y a Machado pidiendo una intervención militar gringa para salir de Marcos Pérez Jiménez? O una intervención militar de quien fuera para salir de Marcos Pérez Jiménez. Eso no lo habrían aceptado jamás en la vida. Entonces, bueno, yo creo que la mayoría del país está aquí. Lamentablemente, uno ya lo que tiene que hacer es esperar y confiar en que surjan nuevos liderazgos. Yo doctor, tengo pero 71 antes de años. que vayamos a ese punto, esto que está comentando es muy interesante. Y le tengo dos preguntas. ¿Cuál podría ser esa cantidad de venezolanos que están dentro de ese grupo de centro, desde su punto de vista? ¿Cuál sería ese porcentaje? Y usted comentaba de que lamentablemente ese grupo de oposición no tiene voz. ¿Qué hace falta para darle voz a a esos grupos o a ese grupo o a esa población que usted bien señalaba que era representativa y significativa? Tú me preguntas un poco los porcentajes. Yo me atrevería a decirte que el 25% está con el gobierno, pero fíjate tú lo paradójico: el 25% está con el gobierno, ellos son minoría, ellos ganan siendo minoría, pero la primera fuerza política es el gobierno y es el PSV, porque ser fuerza política dominante no implica que tú tengas mayoría electoral. Si eres el partido más organizado, más fuerte, más disciplinado, más orientado, que se aprovecha mejor de los errores del contrario, que conoce mejor al adversario, ¿no? Algo que no hace la oposición, que es conocer al chavismo, conocerlo en profundidad. Bueno, pues entonces terminan ganando. Según están diciendo todas las encuestas, la oposición extremista del proyecto político que echó a andar con las primarias del 2023
y que a mi juicio tiene la imperdonable culpa y la imperdonable responsabilidad ante la historia de haber convertido una victoria electoral cantada que estaba en la palma de la mano de la oposición, haber convertido esa victoria electoral en una derrota política producto de sus propios errores. Creo que, según dicen todas las encuestas, la última que vi pone esa oposición en 18%, porque los venezolanos ya observan que es mucho discurso y poco resultado, ¿no? Aquí se prometió que iban a aceptar una candidatura que al final no aceptaron por creer una candidatura inhabilitada que estaba fuera del régimen político, del sistema político. Aquí dijeron que no puede haber elecciones sin mí, dijo alguien por allí. Al final esa candidatura no pudo ser. Después dijeron que se iba a ganar y se iba a cobrar y no cobraron. Después dijeron que el 10 de enero se juramentaba el señor aquel y tampoco se juramentó. Y así sucesivamente, una mentira tras otra. Entonces esa oposición ha venido cayendo. Efectivamente, en el medio, y yo te decía que yo tengo 71 años y no voy a pretender que ni yo ni mi generación tenemos por qué pretender ser ni mucho menos protagonistas de esa oposición que tiene que surgir en el centro. Yo creo que hay liderazgos nuevos, las sociedades producen sus liderazgos. Si algo también podemos tener mucha confianza en Venezuela respecto de la tragedia de la oposición que vivimos actualmente, porque lo hemos vivido en otras oportunidades, es que la oposición cae, ha caído muchas veces, pero la oposición se vuelve a levantar, porque a diferencia del gobierno, el gobierno se sostiene porque tiene el presupuesto, tiene la Fuerza Armada que está partidizada, dolorosamente participada. Yo pertenezco a una familia militar y cada vez que veo a un militar diciendo yo soy chavista me da muchísimo dolor que una Fuerza Armada que debe ser de todos los venezolanos me esté diciendo todos los días yo no soy una Fuerza Armada tuya, yo soy una Fuerza Armada del chavismo. Pero bueno, esa es otra historia. Pero lógicamente esa fuerza se mantiene allí con mucho poder. Pero la oposición cae y el sentimiento de oposición es mayoritario. El gobierno tiene toda esa fortaleza que te digo, tiene el presupuesto en el bolsillo, tiene las policías a diestra y siniestra, tiene el manejo de las policías, tiene el poder, tiene todos los poderes públicos, etcétera. Un camarada en cada uno de los poderes públicos. Todo eso es verdad. Tiene ahora todavía más poder. Ahora son más partido-estado, ahora tienen más alcaldías, ahora tienen más diputados, ahora tienen más gobernaciones, de modo que ahora son todavía más poder y más partido-estado. Pero la inmensa mayoría de los venezolanos quiere cambio, porque es natural que sea así. Incluso aunque hubiesen sido buen gobierno, que no lo son, 25 años con la misma gente gobernando, 27 en realidad son ya, con la misma gente gobernando, con las mismas consignas, con los mismos rostros, es natural que la gente se canse y que la gente se fastidie. De alguna manera eso es lo que ocurre en todas las democracias. La gente se cansa y por eso es que hay alternancia republicana y se van rotando en el poder. De modo que yo tengo mucha confianza en que así como ocurrió, caímos en el 2002, 2003, 2004, 2005, nos levantamos 2006, 2007, le ganamos a Chávez, ganamos las principales gobernaciones y alcaldías, sacamos más votos que el PSUV en el 2010 y ganamos la Asamblea Nacional en el 2015, después caímos en el 2016, 2017, 2018 y se volvió a levantar la oposición y ahorita era una opción de victoria en el 2024, así se va a volver a levantar la oposición porque está allí, el sentimiento opositor está allí. Y aparecerán unos líderes. Ojalá que esos líderes tengan la claridad, por cierto, entre otras, la claridad de que más nunca deben buscar una alianza con el sector extremista de la oposición, porque incluso a cada uno de los dos sectores le hace daño. Son dos políticas distintas, son dos visiones distintas. Entonces, estar juntos es solaparse, es pisarse la manguera unos a otros, son dos proyectos. Hay gente a la que yo respeto mucho y a la que quiero mucho, a Veledo, mucha gente a la que yo respeto, Rafael Simón Jiménez, etcétera, que siempre tienen la idea de todos agarraditos de la mano contra Maduro porque tenemos el mismo objetivo que es derrocar a Maduro. Eso no es así. El deslinde entre la oposición democrática y la oposición extremista es fundamental. Tengamos confianza en que, como ocurre
como ha ocurrido aquí y como ocurre en todas las sociedades producen sus líderes. En Polonia, para salir de un régimen totalitario como el comunismo, el líder terminó siendo un dirigente sindical, que fue Lech Walesa. En Checoslovaquia terminó siendo un director de teatro, un director de teatro. En Sudáfrica, un señor que estaba preso, un líder, por supuesto, Sí. fundamental de la gran mayoría negra de Sudáfrica, pero estaba preso, un político condenado en la cárcel, desde la cárcel terminó liderando el proceso de transformación de Sudáfrica. Entonces, tengamos confianza en que la sociedad venezolana, la oposición se va a volver a levantar, que va a producir sus líderes y ojalá que el gobierno entienda que cuando llegue esa oportunidad, cuando la oposición vuelva a ser como ha sido en el pasado varias veces, opción de poder, tiene que tener pactado con esa oposición un proceso de cambio de mutuo acuerdo donde el chavismo, del cual el chavismo forme parte, que es un criterio que es fundamental. Hay una oposición que cree que aquí de lo que se trata es de exterminar al chavismo contrario. Bueno, yo no creo en eso. Sí, doctor, bueno, de todas maneras, en parte no quise interrumpirlo, pero los extremos terminan uniéndose al final de ese círculo. Y quisiera preguntarle, sobre todo que las preguntas cuando se les hace estos comentarios a una persona común, a un ciudadano común, ¿por qué no tomar esa voz y empezar a manifestarse? Ellos van a terminar diciéndole, ¿tienes alguna persona que podamos seguir? ¿Tienes algún líder que podamos seguir, que podamos conocer, que pueda como mínimo tener esa guía para estructurar un paso distinto, un camino distinto? ¿Conoce usted alguna persona que pueda tomar esa posición o esa propuesta distintiva, diferente? Hubo antes, incluso de las elecciones recientes, la costumbre de hacer esa pregunta. ¿Cuál es el líder? Yo siempre respondía en las redes, lo que Venezuela necesita no es un líder, sino un nuevo liderazgo, que es distinto. Betancourt era líder, pero tenía a Leoni al lado, tenía a Prieto, tenía a Andrés Eloy Blanco, a Rómulo Gallegos, tenía a Balmore, no recuerdo cuál era el apellido, es decir, tenía un liderazgo. Caldera era él, pero tenía un liderazgo. Hay que ver lo que fue después la generación de Eduardo Fernández, Gustavo Tarre Briceño, Ramón Guillermo Veledo, Aldo Álvarez Paz, Pepe Rodríguez Iturbe, etc. De modo que se trata de construir un liderazgo. Cuando nació el MAS, bueno, tenía la figura de Teodoro, pero estaba Teodoro, Pompeyo, Freddy Muñoz, Areslia Alaya. O sea, se trata de construir un liderazgo. No es un líder. Eso es O sea, lo primero. Y lo o sea que segundo el es que yo pro... no puedo decir Ajá. quiénes son. La sociedad misma se tiene que encargar de irlos seleccionando. Ahí están, ahí hay un montón de muchachos jóvenes. Bueno, digo yo jóvenes porque yo tengo 71 y los veo como jóvenes, pero ya son unos señores de 50. Bueno, hay gente de 40, hay gente de 30. Yo una de las cosas que creo que hay que hacer en estos 4 años que no hay elecciones es que la oposición debe hacer lo que muchos hicimos cuando éramos jóvenes, que es entrar en la lucha social, participar de las múltiples luchas sociales que hay en cualquier sociedad, por servicios públicos, por derechos humanos, etcétera. Y participar de elecciones gremiales y de elecciones sindicales. Ahí hay varios gremios, por ejemplo, que da vergüenza que siendo gremios controlados por la oposición tengan directivas que tienen 20 y 25 años sin haber sido cambiadas, la Federación Médica, por ejemplo, o el Colegio de Periodistas. Bueno, esos líderes jóvenes políticos presionen para que haya elecciones en esos gremios. ¿Cómo Doctor, sabemos si así como ocurrió en Polonia con un líder sindical y en Checoslovaquia con un director de teatro, en Checoslovaquia un director de teatro dirigió las luchas para derrocar al régimen comunista? Bueno, ¿cómo sabemos si en la Federación Médica aparece un líder, un médico joven que termina siendo el líder de la oposición? Más allá de la política, hay que tratar de darle canales a la sociedad para que se exprese. Yo no podría decir un nombre, creo que de lo que se trata es
de abrir la posibilidad, abrir el camino, estar pendiente. La sociedad venezolana tiene que estar pendiente, ver quiénes son los líderes y escogerlos. Y no equivocarse, porque nos equivocamos escogiendo un candidato vengador como Chávez, nos equivocamos escogiendo una candidata como Machado, extremista, que los dos le han hecho un enorme daño al país entre uno y otro. Es decir, el problema es liderazgo, es estratégico, es cultural, político, es ético, es social. ¿De dónde cree usted que vienen esos errores y qué es lo que lo está originando? Viene de todo a la vez. Yo tengo la impresión, bueno, ayer por cierto me echaron un cuento que yo no conocía, porque yo siempre me percibía que Chávez había tratado de producir la oposición y el liderazgo opositor que a él le interesaba. A él le gustaba un liderazgo de oposición de alta clase media, porque de Mm. esa manera él decía, yo soy el pueblo y ellos son los ricos. Y eso mantuvo esa correlación de fuerzas 60-40, 60-40 una y otra vez, porque él tenía la gran masa popular y la oposición tenía 40%, que era una fuerza muy importante, pero que era la gente de clase media, que en Venezuela la clase media fue muy poderosa en algún momento. Y yo siempre tenía esa percepción y ayer me contaron que una de las cosas que le recomendó Fidel después del 11 de abril es hay que cortarle el financiamiento a la oposición para que no surjan líderes populares y para que los únicos líderes que pueda haber allí sean los líderes que tienen plata en el bolsillo para pagar su propia campaña. Y así terminó ocurriendo que los líderes eran unos líderes, unos muchachos seguramente bien intencionados, todos de alta clase media, mientras Chávez era un líder popular. Además, cometimos ese error insólito de ratificar el liderazgo, ratificar el discurso de Chávez cuando tuvimos la oportunidad de poner un presidente el 11 de abril y nada más y nada menos que se nos ocurrió la genial idea de poner al presidente jefe de Cámara, ¿no? O sea, le dijimos a Chávez, nosotros somos los ricos y tú eres el pobre. Entonces, bueno, cuando lógicamente eso generó una posibilidad de permanencia del Rechazo. chavismo más allá del tiempo necesario, pero yo creo que es de todo, creo que hay una debilidad en el liderazgo político nuevo porque a veces uno observa que los líderes no leen, no estudian, no hay partidos, o sea, uno entró a la política a los 16 y era todos los días una escuela, uno entraba, mi primer cargo fue secretario de finanzas del Buró de Educación Media de la Juventud Comunista del Estado Táchira. Inmediatamente eso fue el MAS porque a los pocos meses nació el MAS, yo me incorporé para sumarme al MAS y fui secretario juvenil del Estado Táchira y uno iba ascendiendo en la estructura del partido. Cada reunión nacional que había era como un seminario porque estaban todos los líderes políticos, gente preparada, gente capacitada, había debates y tú tenías que estar confrontado a la necesidad de saber, de conocer, tenías que haber leído un libro, tenías que estar enterado de los acontecimientos que estaban pasando en el mundo. Yo siento que esa idea del liderazgo oculto se ha venido perdiendo. Ojalá que los nuevos líderes, uno observa a veces algunos que otros por allí que tiene un interés en mostrar que tiene cultura política. La cultura política es muy importante. Yo a veces observo el discurso de esa oposición extremista y es una especie de retazo, de colcha de retazos de consignas vacías. No hay un discurso político, no hay un proyecto político, no hay unas propuestas. Entonces creo que se requiere la democracia se fundó así, con un pequeño programa que era el Plan de Barranquilla, con unas 10, 15, no recuerdo cuántas propuestas muy concretas, y a partir de allí se fue construyendo el liderazgo democrático que pudo construir la democracia en Venezuela. Usted ha sido especialmente duro con el liderazgo de María Corina Machado, a quien califica como uno de los liderazgos más perniciosos, junto con Chávez en los últimos 100 años. ¿Qué explica, o sea, de una u otra forma, qué explica el magnetismo que hoy tiene Machado en esa amplia sector del país, o por llamarlo de una forma, o ese grupo de personas que están en búsqueda de soluciones? ¿Es un fenómeno emocional de desencanto con la política tradicional o representa realmente un nuevo proyecto político? Como te dije que según todas las informaciones que se tienen, eso parece estar cayendo en picada más rápido incluso que Guaidó. Hay que recordar que un liderazgo tan
precario y tan carente de discurso político como el de Guaidó, llegó a tener 70% de popularidad. Creo que esos liderazgos así a veces casuales tienen mucho que ver con el rechazo. Yo creo que más que votar por, la gente estaba votando contra el gobierno. Y bueno, apareció un liderazgo que de alguna de forma demagógica, aseguraba que ella tenía la solución ya, que aquí venimos a resolver el problema ya de inmediato, que la cosa es fácil, ahora sí, porque yo soy valiente, los otros fracasaron porque eran unos cobardes y todo lo demás. Pero yo no personalizo, ni siquiera en Chávez. Siempre le digo a los amigos míos en el chavismo, les digo, mira, Chávez, yo no discuto que él haya tenido buenas intenciones. Yo no discuto digamos, vocación popular, su vocación emancipadora de las masas populares, su creencia de que de esa manera como él lo estaba haciendo, iba a lograr que el pueblo saliera de abajo. Él seguramente se imaginaba que al él estatizar las empresas, toda esa riqueza iba a parar a manos del pueblo, porque él era el pueblo y él era el Estado, y de esa manera ocurrían las cosas con cierta facilidad. Es un pensamiento muy elemental que durante muchos años tuvo la izquierda en la cabeza, que progresivamente nos hemos ido afortunadamente desentendiendo de ese pensamiento. Ahora, él tenía muy buenas intenciones, pero de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, como decía mi Mm. mamá. Entonces, tú puedes querer lo mejor para un país, pero si lo haces de manera equivocada, terminas produciendo un desastre como lo produjo Chávez. Yo no personalizo en la candidatura de la oposición en estas últimas elecciones. Por eso yo siempre subrayo el proyecto político que surgió de las primarias en el 2023. Es ese proyecto político, no la persona. Más bien sobre la persona, yo he dicho varias veces, es vertical, cree en lo que está haciendo, es valiente, sin lugar a dudas. Esas son virtudes que no se le pueden discutir, pero el problema no es ese, el problema no es la valoración personal, el problema es la valoración política. Y ese proyecto político incluso a veces sostengo que los pueblos también son responsables, que uno no puede seguir creyendo, como dijo una vez Caldera, los pueblos no se equivocan. No, sí, los pueblos se equivocan mucho, nos equivocamos mucho, nosotros, todos nosotros. Yo me he equivocado sopotoscientas veces, todos los seres humanos nos hemos equivocado sopotoscientas veces en nuestras vidas personales. Bueno, yo asumo parte de esa responsabilidad, yo soy parte del pueblo de Venezuela, hemos cometido muchísimos errores, hubo unos venezolanos que son corresponsables de que Chávez haya llegado al gobierno porque votaron por él y lo eligieron y se produjo la devastación económica, la mayor devastación económica de Venezuela en 150 años de historia. Bueno, ahora hubo una equivocación de 2 millones de compatriotas que asistieron a unas primarias y eligieron un liderazgo que devastó a la oposición como nunca antes. La oposición en este momento está más destruida que en cualquier momento de su historia, de su existencia en estos 27 años. Pero como te digo, el sentimiento opositor está allí. La gente que es opositora, por supuesto, no quiere seguir metida en los asuntos políticos, tiene que resolver su vida, salen todos los días a bregarse el alimento de sus hijos, a ver cómo hacen para sobrevivir y no van a estar metidos en la política. Pero esos señoras están allí, esas señoras están ahí, esos jóvenes están allí, esperando que vuelva a aparecer un liderazgo. Yo confío en que esa mayoría opositora vuelva a surgir a través de un liderazgo más reposado, menos vengador, menos exaltado, menos extremista, moderado, tranquilo, que busque pactos, que busque acuerdos, que busque caminos viables, factibles y no espejismo. La oposición a veces va de un espejismo en otro y por Sí, esa vía no se consiguen las victorias que se necesitan. hay un escenario actual que todos nos está, pues bueno, de una u otra forma preocupando y también llamando la atención. Estados Unidos ha desplegado tres destructores equipados con uno de los sistemas más avanzados de combates, que en sí pues tiene un montón de armamento. Y más allá de eso, tiene, según la información que he podido recolectar en los diferentes medios, tiene 4.000 efectivos y aviones de reconocimientos en aguas del Caribe frente a las costas venezolanas o cerca de las costas venezolanas.
con el objetivo de desplegar y combatir el narcotráfico. En sí, esta movilización y el gobierno venezolano ha manifestado que millones de milicianos han salido para poder atajar o atacar cualquier tipo de amenaza en contra del gobierno, de esta soberanía nacional. Este, Doctor, en sí, ¿cuál es en ese contexto de lo que está en este momento sucediendo en las costas venezolanas, donde la soberanía nacional parece amenazada por ese despliegue de militares extranjeros? ¿Cómo interpreta este tipo de operaciones en el Caribe? ¿Representan verdaderamente una disuasión legítima en contra del narcotráfico o es para algunos es una señal de escalada de geopolítica que pone en peligro la estabilización regional o esa estabilidad regional o esa en sí esa forma de política que usted bien comentaba de conversación, de diálogo o democrática? Lo primero es ratificarte lo que para mí es un principio esencial y casi existencial en la política. Yo defiendo a mi país, tenga el gobierno que tenga. Como dijo alguna vez Teodoro Pekov, mi país con razón o sin ella. Mm, Y por supuesto, ante cualquier amenaza de intervención militar extranjera, yo estaré del lado del gobierno de mi país, sea el que sea, aunque yo me oponga a él y aunque yo quiera que se vaya ayer, pero yo voy a estar allí de ese lado, en ese momento. Por supuesto, yo no se echa un tiro ni nada que se le parezca, no, no, no es que voy a salir a batallar, pero escribiré una declaración, buscaré firmas, no sé qué haré si es que eso ocurre. En segundo lugar, tengo la impresión de que eso puede ser más una operación de presión, efectivamente. A mí me han dicho, ayer estuve en una conversación con gente bastante informada al respecto, que Trump no quiere nada con esa oposición extremista, que Trump sabe que no es con esa oposición extremista que se pueden resolver las cosas aquí en Venezuela. Que por supuesto la protege, actúa, digamos, defendiendo sus posiciones y todo lo demás, pero que en el fondo el gobierno de Estados Unidos quisiera buscar una negociación. Aparentemente se dice también que Trump no tiene interés en meterse en una guerra. Claro, mm, uno en estos tiempos de las cosas tecnológicas que han llegado a tal nivel que de pronto sin necesidad de meterse en una guerra, el gobierno de Estados Unidos puede perpetrar un conjunto de daños graves a la sociedad venezolana, a la economía, a la infraestructura, incluso al liderazgo político. Eso con mucha precisión ahora la tecnología permite hacer esas cosas. Y evidentemente que tú comprenderás que el ejército venezolano y la Fuerza Armada venezolana no está en capacidad de responderle, ni muchísimo menos con todas esas vocinglerías que a veces tienen en el gobierno, a la principal potencia del mundo, que hasta nuevo aviso sigue siéndolo. Económicamente sigue siéndolo, pero militarmente no se diga, ¿no? Es la primera potencia del mundo. Y la tenemos aquí cruzando el Caribe. mm, Entonces, en tercer lugar, creo yo que si eso fuese así, porque bueno, si intervienen militarmente, nada, pues cuando empiecen a sonar, a rugir en el cielo de Caracas 500 aviones de la Fuerza Aérea Norteamericana, rompiendo la barrera del sonido sobre los cielos de Venezuela, nuestros 50 avioncitos que estarán ahí en la pista, no sé qué van a hacer, ¿no? Por supuesto, si hay una intervención, hay una intervención y quizás va a ser un desastre para Venezuela, porque Venezuela no es Panamá, Venezuela es un país complejo. Ya Estados Unidos sabe lo que significa meterse en un pantano como se metieron en Vietnam y como se metieron en Afganistán. Entonces, aquí estos amigos del gobierno tienen dinero, tienen recursos, tienen ideologizada una parte de la Fuerza Armada. Venezuela se presta para que hayan sectores tomados por las fuerzas contrarias a la invasión de Estados Unidos. De modo que yo tengo la impresión de que en Estados Unidos, en los escenarios de guerra, todo eso debe estarse colocando. Es posible, como te digo, que haya una intervención puntual muy dirigida. Pero en tercer lugar, yo digo que el gobierno de Venezuela, que heredó un conflicto creado en parte por los propios Estados Unidos, porque sin hablar con eufemismo, Estados Unidos se metió en el golpe de Estado del 11 de abril, eso está mm, clarísimo.
Pero inmediatamente Chávez se dejó calentar la oreja por Fidel. Ahí tienes, ahí te van a derrocar, ahí vienen los gringos, tienes que tomar todo el poder y todo lo demás, todo lo que sabemos. Y Chávez, que se creía que era el Fidel Castro del siglo XXI, entonces empezó a buscar una retórica de insultos y de agresiones con los Estados Unidos, y entre la opinión más conservadora en Estados Unidos y Chávez nos metieron en esta situación donde el principal socio comercial que deberíamos tener, que está cruzando el Caribe, que es un mercado, el primer mercado del mundo, a pesar de los miles de millones de habitantes de China, el mercado de Estados Unidos sigue teniendo mucha mayor capacidad adquisitiva que el mercado de China, que está aquí cruzando el Caribe, y que nosotros queramos o no queramos, estamos en el área de influencia geopolítica de los Estados Unidos. Entonces tenemos que buscar un arreglo con los Estados Unidos. Para eso el gobierno tendría que hacer la reflexión de que para que en Estados Unidos no tenga material de combustión el discurso y la narrativa que en los sectores conservadores de Estados Unidos son muy expertos en eso. Lo hicieron con Bosch en República Dominicana, que era un demócrata, no era un comunista. Lo hicieron con Arbenz en Guatemala, que era un demócrata, que no era un comunista. E hicieron creer allá que ambos eran comunistas. Yo no sé a estas alturas ya si Noriega estaba metido o no en un tema de narcotráfico, pero vendieron esa misma tesis. Ahora están vendiendo la tesis del narcotráfico aquí en Venezuela, cuando los propios organismos de Estados Unidos han dicho que el 95%, no sé cuánto, el 87% de la droga y de la cocaína va por el Caribe y va por el Pacífico y no por el Caribe. Entonces, todos sabemos que eso es un cuento chino, que es una película de vaqueros, que eso no es verdad. Por ahí yo decía, los gringos creen que nosotros somos pendejos y que el primer pendejo de todos es Maduro, porque él tiene todos esos reales que dicen los gringos que tiene, unas mansiones y unas joyas y todas esas cosas, y va y las pone en Estados Unidos, que es la casa de su principal adversario. Verdaderamente que creer eso es bastante difícil. Entonces, el gobierno tiene que darse cuenta que para poder desmontar esa campaña que existe en Estados Unidos, tiene que dar pruebas aquí a lo interno de abrirse, de desmontar el régimen de partido-Estado, de evolucionar este régimen de partido-Estado al cual hemos terminado llegando, producto de determinadas circunstancias que ya no viene el caso sacarnos las cuentas. Nos vamos a pasar toda la vida sacándonos las cuentas del pasado en vez de perdonarnos y mirar hacia el futuro. Pero el gobierno debería ver que en vez de seguir con el régimen de partido-Estado, debe evolucionar hacia un Estado democrático. Eso significa abrirse, y debería abrirse frente a una amenaza externa, abrirse a un gobierno de unidad nacional con sectores de la oposición democrática. Debería abrir las cárceles, soltar por lo menos a la mayoría de los presos políticos. No te voy a decir que si hay un preso político al que se le demostró que mató a alguien, pues lo vaya a soltar, pero nunca estará bien la situación política venezolana con 900 presos políticos. Eso no es un país normal. Y por supuesto, negociar con Estados Unidos todos estos cambios en la medida en que en Estados Unidos se quite esa cosa horrenda de la recompensa. Yo leí el informe que fundamenta la recompensa que se aprobó allá en Estados Unidos, y en ese informe no hay una sola prueba contra Maduro, eso ni contra Cabello ni contra Padrino. Eso a mí me queda absolutamente claro cuando uno lee ese informe del fiscal Barr del primer gobierno de Trump. Eso es así, yo lo leí en español, lo leí en inglés, a veces que el español me estaban haciendo trampa, y en el inglés también es lo mismo, no hay una sola prueba. Entonces, habría que pedir que se levanten que se quiten las recompensas, que se levanten las sanciones, ver qué se hace con el juicio en la Corte Penal Internacional, normalizar la vida del país para que cese esta amenaza de Estados Unidos. Y esa normalización pasa, creo yo, por desmantelar el partido-Estado, y con el chavismo en el poder. No es sacando al chavismo del poder, con ellos en el poder, la oposición influir para que haya esta evolución del régimen de partido-Estado a un régimen de Estado democrático, que lo único que tiene que hacer es cumplir la Constitución.
paso a paso. En la Constitución se prohíbe que la administración pública esté al servicio de una parcialidad política. En la Constitución se exige que los poderes públicos sean absolutamente autónomos. No que la camarada Beatriz en el Poder Judicial, el camarada Tarek en la Fiscalía, el camarada Amoroso en el Poder Electoral. Todo eso es inconstitucional. Desde el 2006 que se está haciendo, desde Chávez hasta acá, todo eso es inconstitucional. La Constitución establece que la Fuerza Armada es a Fuerza Armada Nacional, ni siquiera es bolivariana, es Fuerza Armada Nacional de todos los venezolanos, que no está sujeta a una parcialidad ni a una individualidad. Bueno, hay que constitucionalizar al Estado venezolano, cumplir la Constitución. Ellos que viven diciendo dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada, pues hay que cumplir la Constitución. Si eso se hace, yo estoy seguro que se van a conseguir en Estados Unidos interlocutores, porque otra cosa, Estados Unidos no es monolítico. Ahí está Bernie Sanders, es decir, ahí están opiniones diversas en Estados Unidos que pueden conseguir, con las cuales nosotros podemos conseguir una interlocución para impedir que haya una agresión que sería el peor escenario de todos. Usted teniendo tantos contactos en el gobierno o conociendo a tantas personas en el gobierno, ¿ha tenido la oportunidad de comunicarle y hacerle estas sugerencias? ¿Y cuál cree usted que, o qué cree usted que sea necesario para que Maduro o las personas que están alrededor de él puedan tomar la decisión ya de buscar cambios en esa política que vienen haciendo? Tampoco creas que tengo tantos contactos y algunos los pierdo porque a veces hay intolerancia de lado y lado, ¿no? Y Mm. entonces, por ejemplo, te voy a comentar sin mencionarte nombres, que una persona del alto gobierno, en realidad, bueno, una persona del alto gobierno en algún momento debatió conmigo el tema de los derechos humanos. Yo le decía que en Venezuela se cometían crímenes de lesa humanidad, que lo que yo sí podía decir es que hasta ahora no había visto ningún informe donde se probara la participación directa de Maduro, como se está enjuiciando en la Corte Penal Internacional, en esos crímenes, porque según el Estatuto de Roma se exige la participación directa, la persona indiciada o acusada tiene que haber conocido del hecho que se está produciendo, tiene que haberlo ordenado, es decir, tiene que haber un conjunto de requisitos, ¿no? Porque se trata de un delito penal, es un delito absolutamente individual de la persona que cometió ese delito. Pero yo le decía, bueno, por Dios, ¿cómo no se van a cometer aquí crímenes contra los derechos humanos? Ahí está, en ese momento le dije, ahí está el capitán, no recuerdo cómo es que se llamaba, que Arévalo, no recuerdo cómo se llamaba, Ujú. que lo llevaron en una silla de rueda al tribunal con el uniforme manchado en sangre, no se pudo parar, lo tuvieron que sacar de emergencia del tribunal y se lo llevaron a una clínica y se murió. O sea, evidentemente que ese señor, a ese capitán, a un oficial de nuestras Fuerzas Armadas lo torturaron, me Mm. imagino yo que los propios militares, porque no creo yo que se lo hayan entregado a los policías. Entonces, eso es evidentemente una vergüenza. Y en ese momento la persona que te estoy diciendo, Black, me bloqueó por WhatsApp, ¿no? Y no lo pude más nunca volver a tener. Después traté de meterme por Telegram y también en Telegram no leen mis mensajes. Eso ocurre también. Tengo algunos contactos, pero no tengo ese nivel de contactos. Recientemente, alguien muy vinculado al gobierno y de alto nivel y de los líderes más históricos del chavismo, me escribió diciendo que ellos estaban interesados en el tema del diálogo, que ellos que querían una prueba y una demostración de sectores de la oposición que, digamos, dieran el testimonio de solidaridad con Venezuela frente a la agresión exterior y en contra de este asunto espantoso de subir la recompensa, que significa nada más y nada menos que tentar a la posibilidad de que se produzca un magnicidio, porque si tú estás diciendo la cabeza de este señor cuesta 50 millones, debe Ok. haber por allí yo no sé cuántos mercenarios haciendo sus cálculos, ¿no? ¿Cuánto me cuesta liquidar a este señor para que Estados Unidos me pague 50 millones de dólares? Entonces Mm. esa persona me decía eso y bueno, lo hemos hecho, ¿no? Hemos tratado de buscar la forma. Yo no represento a la oposición, yo soy simplemente una voz, voy a decir la frase aquella bíblica, que clama en el desierto, ¿no? Bueno, yo digo ahí las cosas a ver si de alguna manera por allí cae una semillita y de pronto prende alguna matica por allí, pero
pero sí, yo sí creo que en el gobierno, así como te decía de Estados Unidos, nunca es verdad que esos movimientos son monolíticos. Mm. Ni siquiera los imperios como Estados Unidos. Bueno, un movimiento como el chavismo no es monolítico. Hay sectores más pragmáticos. A veces incluso he escuchado por allí algunas informaciones que me dejan a mí sorprendido, porque personas que yo considero los más extremistas y los más radicales y los más fascistas de todos, resulta que parece que están buscando una negociación y que dicen que quieren y que están dispuestos y que están abiertos a la posibilidad de una negociación. De modo que yo sí creo que en el sector oficialista hay con quien hablar, lo ha habido. Yo te puedo decir además que en el año, por lo menos a mí me consta, que en el año 2016 y en el año 2018 el gobierno propuso una negociación precisa, punto por punto, y parte de la oposición estaba de acuerdo, y el sector extremista que estaba en desacuerdo boicoteó la posibilidad de esos acuerdos, impidió que esos acuerdos se llegaran en el 2016. En el 2016 se ofreció la mitad del TCJ, la libertad de todos los presos políticos, el canal de ayuda humanitaria, garantizar las elecciones municipales, regionales, comprometerse públicamente a respetar los resultados en el 2018. Y bueno, ya sabemos qué fue lo que hizo la oposición, se metió con el Maduro vete ya, se fueron para la guarimba, se fueron para el interinato, se fueron para todo aquello, la abstención del 2018, de modo que también la oposición ha dejado mucho que desear a este respecto. Doctor, después de tantos años de lucha política, desencuentros y fracturas sociales, los venezolanos parecen, y me formo parte de ellos, cansados, con una desconfianza sobre la política, sobre los líderes y a veces inclusive hasta esas intenciones de fondo sobre esas propuestas que hay en la política. Sin embargo, siempre late la idea de una Venezuela distinta en usted. Eh, si hoy pudiera separar esa mente, ese pensamiento y esos corazones de cada venezolano, ¿cuál sería ese mensaje de esperanza que nos ayudaría a reencontrarnos como nación y cuál podría ser esa propuesta que usted podría decirnos? La idea central tiene que ser la de la reconciliación nacional, la Ujú. de comprender que todos somos hijos de la patria, abandonar esas ideas. Por un lado, los que creen que la Fundación Rosa Luxemburgo está aliada con la Fundación Konrad Adenauer en un plan mundial, y hay una izquierda aquí en Venezuela que está conspirando con la CIA para derrocar al gobierno. Todas esas paranoias que a veces ocurren en los regímenes autoritarios. Seguramente algo puede ser que haya de verdad, pero esa retórica continua, esa persecución, Operación Tum Tum, los insultos los miércoles por la noche, la burla contra los líderes de la oposición, las descalificaciones, eso tiene que cesar. Y por el otro lado, también dejar de creer que los que nos están gobernando son una banda de criminales, unos señores que lo único que merecen es terminar presos en una cárcel en Estados Unidos. Nosotros todos somos hijos de la patria. Hijo de la patria es Maduro y hija de la patria es Machado. Todos somos hijos de Venezuela y tenemos la obligación de perdonarnos. Creo que reconciliación y perdón en Sudáfrica, donde los negros padecieron algo bastante peor que lo que hemos padecido los venezolanos con el chavismo. Los blancos masacraron en una tarde una marcha de 300, 400 muchachitos de 11, 12, 13, 14, 15 años que estaban protestando. Y sin embargo, Mandela, con esos señores que habían cometido una monstruosidad como esa, por no hablarte de las decenas, centenas, miles de ejecuciones y de torturas que hubo durante tantos años en Sudáfrica, con ellos Mandela se sentó a conversar y a dialogar. En su biografía hay un capítulo que se llama Conversando con el enemigo. Y no solamente es que conversó con ellos, sino que después designó a su principal carcelero, que era de Klerk, lo designó vicepresidente de su primer gobierno. Entonces, si eso lo han hecho otras sociedades, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? No podemos perder la confianza. Yo le digo siempre a todos aquí en Venezuela, los de un lado y del otro, en la capacidad de persuasión del ser humano. Los seres humanos tenemos esa capacidad que no tienen quizás otros animales, de persuasión, de convencernos, de poder negociar y ceder.
cada quien tendrá que ceder lo que tenga que ceder, pero por Dios, tiene que ser posible en nombre del país, de un país que está devastado económicamente, que no logra salir del atolladero, que no va a salir del atolladero mientras estén las sanciones y que necesitamos entonces buscar un arreglo. Ahora, creo que reconciliación, perdón y capacidad de persuasión y por tanto diálogo y pacto, comprender que ninguna salida es de un lado sin el otro, que tiene que haber un pacto entre los dos lados. No es que ni siquiera como ha llegado a veces a decir la oposición, vamos a respetar al chavismo, que ellos van a tener todos sus derechos. No, es que ellos van a formar parte del gobierno y parte del proceso de transformación. Por eso ojalá que entre gobierno y oposición se pusiesen de acuerdo. Alguna vez yo hice la sugerencia de una reforma de la Constitución para lograr que el vicepresidente sea respaldado por todos, por gobierno y oposición, a través de determinados mecanismos constitucionales que no viene el caso mencionar, para tener un régimen parecido al que existe en Francia. En Francia Mitterrand era socialista, había ganado la presidencia y de pronto ganó la derecha y él convivió con Chirac, que era de derecha, siendo Chirac primer ministro. Después pasó lo contrario, Chirac fue presidente y perdió las elecciones y entonces el primer ministro era Moroa, que era socialista. Bueno, yo creo que aquí podríamos lograr un acuerdo entre el gobierno y la oposición, de modo que el presidente siga teniendo las facultades, jefe de las Fuerzas Armadas, un conjunto de atribuciones, el Ministerio de Relaciones Interiores, el Ministerio de la Defensa, etcétera, que la oposición tenga la oportunidad de prestar su inmenso concurso. Profesionales y técnicos abundan en el campo de la oposición que podrían ser enormemente útiles para sacar al país del atolladero. Yo creo que un gobierno de unidad nacional de este tipo, que inmediatamente sería una campanada en el mundo entero, y te aseguro que las sanciones tienen que levantarse porque perdería combustión el discurso contrario a Venezuela ya en Estados Unidos, y aquí se ve que hay un gobierno de unidad nacional. Eso inmediatamente, o sea, si Maduro llega y designa a un opositor que no tiene por qué ser un opositor recalcitrante, un opositor democrático, etcétera, lo designa vicepresidente a uno de estos jóvenes líderes que están apareciendo en la oposición, inmediatamente en Estados Unidos algo pasará. Entonces, eso podríamos construir un gobierno de unidad nacional con el chavismo, no contra el chavismo, sino con el chavismo, para poder sacar a Venezuela del atolladero en que se encuentra. Doctor, con este mensaje final quiero despedirlo y darle las gracias por compartir conmigo este conocimiento y esta información que de una u otra forma complementa ese vacío de conocimientos, de información, de ideas y de pensar de una forma distinta, independientemente de que todo el escenario nos esté bombardeando permanentemente de nuevos datos o de datos repetidos o información repetida. Pues creo que hace falta darle la oportunidad a aquellas personas que piensan distinta a los extremos de encontrar en este tipo de opiniones un mensaje distinto y que hay posibilidades distintas. Muchísimas gracias, Bueno, muy doctor. Siempre agradecido. bienvenido. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, doctor. Gracias.